Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Para no perder mucho platicando de cuál fue el resultado de las bolsas en la semana que termina, lo que les diría es que tuvimos una semana con la mayor volatilidad que hayamos visto. Hubo grandes alzas, grandes bajas, también se movieron mucho las monedas. Sin embargo, un fenómeno muy curioso. Después de haber tenido de lunes a jueves días que podíamos calificar de malos, el viernes fue extraordinariamente bueno, al grado de que hay índices como por ejemplo el Nasdaq, que llegaba a perder cerca del 5% a la mitad de la semana, pues está cerrando con utilidades con respecto al viernes anterior. Y esta recuperación fue generalizada en Japón, en China, también en los mercados europeos. O sea que al final, bueno, pues algo pasó que cambió la perspectiva de los inversionistas. A lo mejor es simplemente un rebote de carácter técnico, porque los fundamentales negativos pues siguen estando ahí. Yo creo que los mercados tienden a exagerar y luego vamos a platicar de ello. Nada más les voy a dar un dato curioso. Lo que ha bajado el Standard & Poor's, que es el índice más robusto ni más importante de la Bolsa de Nueva York, no veíamos una baja de ese tamaño en los primeros 4 meses de un año desde 1932. Y el mundo ha cambiado notablemente desde 1932. Eso fue hace 90 años. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Estaba en vísperas de entrada de España a su guerra civil. Y esto era justo unos cuantos años antes de la Segunda Guerra Mundial. El mundo en 90 años ha cambiado. La parte social es distinta, la parte económica es distinta y la parte política es distinta. Pero es distinta para mejor, porque hoy tenemos economías que, bueno, nadie es perfecto, pero son mucho más fuertes de lo que podíamos haber visto a principios del siglo XX. Hoy en el siglo XXI las economías son mucho más fuertes. Por eso a veces me parece a mí que los mercados están exagerando un poco las malas noticias. No las quiero minimizar, ahí están. Y el licenciado Gordillo nos va a platicar sobre los 3 temas principales y yo trataré de abonar diciendo y cómo los vemos, ¿no? O sea que, Jorge, adelante. ¿Cuáles son las 3 causas principales que siguen generando incertidumbre en los mercados y cuál es tu opinión sobre ellas? Gracias, Manuel. Efectivamente, saludos a todos. Sí, lo que está pasando, lo hemos estado comentando las últimas semanas, el mercado está preocupado por el futuro. Nota que la inflación en términos generales en el mundo entero no cede, sigue muy alta. Ya llegamos al mes de mayo y no vemos señales de que puede darse vuelta de manera contundente. Esto, sobre todo, además que ya lo vemos, y cuando desmenuzamos los datos de inflación, ya vemos que ya están en la mayoría de la economía mermadas de las afectaciones en los servicios y en otros lados. Y las razones o las causas que provocaron esta presión inflacionaria tampoco han cedido, como es el caso de la guerra en Ucrania con Rusia, como es el caso de confinamientos en China. Entonces, pasan los meses y le preocupa al mercado la reacción que puedan tener los bancos centrales que dicen constantemente que van a hacer todo lo posible para contener niveles de inflación que no quieren recordar de décadas anteriores. Entonces, esta restricción monetaria que no está acostumbrado el mercado está acostumbrado a estímulos monetarios constantes, a exceso de liquidez, le pone nervios en el sentido de decir, bueno, ¿qué efecto va a tener esto en las economías? Claramente va a frenar a la economía al tener mayores tasas de interés, pero ¿aguantará la economía embates tan fuertes a la inflación? Porque es una inflación que no hemos visto en el corto plazo. Yo estoy muy de acuerdo con tu diagnóstico. Sin embargo, siempre me gusta buscar si no hay alguna otra noticia que pueda aliviar lo que estamos viviendo. Y honradamente sí la encuentro. Por ejemplo, en el tema de China y su política de COVID-0, no veo
que los medios de comunicación estén resaltando cómo ha caído drásticamente el número de infecciones en China, pero de veras drásticamente. Yo creo que es relativamente fácil predecir que en el mes de junio China va a volver a abrirse, porque ya la caída de las infecciones fue muy importante. No han resuelto el problema de fondo, no, porque desafortunadamente no generaron anticuerpos porque fue una población que no se infectó. El total de muertos en China, de muertos a diciembre, no superaba los 5,000, cuando en Estados Unidos llegaron al 1,000,000, en México 600,000. Pero bueno, y también tienen el problema de que su vacuna no ha sido tan efectiva para el Ómicron. Eso lo tienen que resolver, porque si no, van a tener otro rebrote, no sé si en el invierno o en la primavera del año entrante. Pero por lo menos a corto plazo, yo sí veo que las cosas empiezan a mejorar. Luego vemos la inflación de abril en EUA y vemos que es de 8.3%. Yo vi el dato, digo, me pareció bueno a secas, pero porque ya había visto el dato de marzo que había sido del 8.5, es decir, no empeoró, mejoró. Sin embargo, estuvo ligeramente abajo de las expectativas que surgieron de una encuesta que hizo Bloomberg, ¿no? O sea, cualquier numerito era bueno. Yo estoy de acuerdo en que por un buen dato de inflación o un mejor dato de inflación, déjame decirte, bueno, pues no cantemos victoria. Yo creo que no marca tendencia, habrá que ver la inflación de mayo y de junio, pero bueno, es un principio. Yo sí creo y tengo esperanzas de que marzo haya sido el pico de la inflación, porque además estoy viendo algunas materias primas que empiezan a caer. En el caso de la guerra en Rusia no tengo comentarios porque no lo entiendo, porque yo pensé que era una guerra que no iba a durar más de 2 semanas y ya lleva 3 meses, ¿no? Entonces se me hace absurdo, estoy muy enojado con esa guerra, me preocupa la actitud de Occidente porque siguen alentando a Ucrania que siga peleando, está bien, ellos ponen armas, ponen dinero, Occidente, pero los muertos los está poniendo Ucrania, ¿no? Entonces, caray, yo no le veo el gran beneficio de que esto se siga extendiendo porque las vidas humanas no se pueden reponer y la cantidad de ucranianos que se van a seguir muriendo es demasiado. Pero bueno, ese ya es un punto de vista muy personal. Pero bueno, creo que los mercados tienen que ver eso también, ¿no? Fíjate, lo que estamos viendo en los mercados es lo peor en los últimos 90 años. A ver, la economía no es como era hace 90 años. Entonces yo sí creo que debemos de actuar con paciencia porque esto tiende a mejorar un poco, ¿no? Claro, nos va a tomar quizá 3, 4, 6 meses más, pero se va a reponer todo. Pero bueno, Creo dime, ¿cómo ves tú la inflación? Por ejemplo, ¿qué es el gran tema? En Estados Unidos, en Europa, en México. No, creo que tu comentario lo dice todo. Yo coincido contigo. Es muy importante, como dices, porque la situación sí es preocupante, porque no la habíamos visto. La inflación sí está muy alta, en niveles que sí contaminan, sí lastiman a la economía. Salió la inflación de México arriba ya otra vez en niveles muy altos, 7.6, el 8.3 de Estados Unidos muy alta, arriba de 7 en Europa. O sea, en general sí es una preocupación real. Lo que no es normal es lo que dices, ya están en sobreventa, ya están especulando, aprovechan la incertidumbre muchos inversionistas grandes para mover de más los precios y generar un pánico que no es racional. Entonces, cuando los mercados pierden la racionalidad, ahí hay que tener un poco de cuidado, hay que tener un poco de frialdad y hay que saber que, como dices, estamos en el ojo del huracán, a lo mejor se ha alargado, pero esto se debe de componer en algún momento en los próximos meses para mejor y no hay que tomar decisiones que no debemos de tomar. Y todo indica que los mercados están sobrevendidos. Yo tengo un último comentario, que es el siguiente. Llevamos 14 años viendo a los bancos centrales meterle dinero a las economías avanzadas y manteniendo las tasas prácticamente en cero. ¿Cuántos millones de inversionistas no se incorporaron como tales? Porque tenían 15 años, bueno, pues ahora tienen 30 años, hoy tienen dinero, hoy están invirtiendo, ¿no? Y creen que el mundo es de tasas de interés cero. Eso no es normal.
Lo que es normal son tasas de interés de 3%, de 2,5%, que es el promedio que tuvimos los últimos 20 años antes del 2008. Entonces, yo creo que simplemente estamos caminando hacia la normalidad, pero las nuevas generaciones, como no lo vivieron, creen que esto es Disneylandia para siempre, ¿no? Y que la tasa siempre va a ser cero y que los bancos centrales van a seguir inyectando dinero, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Un comentario breve sobre México, mi querido Jorge. Bueno, Banxico hizo lo mismo, igual que la Fed, que aumentó 50 puntos base, Banxico hace lo mismo. Y aquí había la preocupación de que a lo mejor se contaminaran los comentarios que hizo el presidente de no aumentar tasas de interés, cosa que decíamos nosotros esto no iba a pasar. La inflación sigue subiendo, tiene que dar mensajes contundentes. El mercado también empezaba a decir, bueno, y si aumenta más de 50 puntos base, también Banxico fue muy claro en decir, hasta aquí estoy. Dejó abierta la posibilidad de aumentar más, pero creo que va a seguir con este ritmo de 50 puntos base, por lo menos una o dos veces, dos reuniones adicionales, y el mensaje tenía que ser contundente. Vamos a seguir subiendo la tasa de interés, peleando contra la inflación, tratando de anclar las expectativas de inflación del año que entra, y esta será la acción directa que haga Banxico para pues lastimar de la menor manera la economía. Ahora, la economía está siendo lastimada por los aumentos en los precios. Entonces, de alguna manera, todas las acciones que se hagan para tratar de hacerlo menor o menos lastimoso para los que menos tienen, pues siempre son bienvenidas. Yo creo que tienes razón. Yo cierro con un comentario. Se han puesto a pensar, y es para reflexionar, ¿qué nos pasaría si los bancos centrales se cruzan de brazos? Yo creo que eso sería lo peor que nos podría pasar. Entonces, ojalá y de veras aprieten, ojalá y de veras detengan la inflación, cueste lo que cueste, porque no hay nada más caro que la inflación y esa no la podemos permitir. Muchísimas gracias, Jorge, pero muchísimas gracias sobre todo a todos ustedes que semana a semana nos ven aquí en Milenio Mercados en Perspectiva.